Padre, te damos las gracias por el día, la tarde que nos das y por tener esta oportunidad de conectarnos, por el regalo de la tecnología y poder equiparnos en este trabajo, en esta labor tan importante en la vida de la iglesia que es el discipulado. Señor, usa este medio, usa este taller, danos sabiduría, iluminación para poder comprender cada parte de ese taller y que podamos estar lo más preparados posible para este proceso de discipulado. Ponemos en tus manos este taller en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, como decía, el taller se titula Ruta 180 y vamos a hablar el día de hoy vamos a partir este taller esta próxima hora en 3. Vamos a hablar un poco sobre lo que es discipulado. Brevemente voy a hablar sobre el discipulado, la función del discipulado. Después vamos a hablar sobre Ruta 180 manera general. Y la parte más importante, creo que es la que espero que podamos sacar mucho provecho, es la de crece. Mateo 4, versículo 19, habla sobre que Jesús encontró a los discípulos, o no a los discípulos, a los pescadores a la orilla del mar y les dijo una famosa frase, una invitación. ¿Alguien puede decir en voz alta qué fue lo que Jesús le dijo a sus pescadores? 2 palabras o 3 palabras, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Os haré pescadores de hombre. Antes de esa. Síganme. Ajá. Ven y síganme. Ven y Síganme. sígueme. Y os Ven haré y sí. pescadores de hombre. Ajá, ven y síganme. Mateo 4:19 habla sobre esa invitación de Jesús. Pero en Mateo 28:19-20, Jesús aparece dándoles la gran comisión. Y esa gran comisión fue: vayan y hagan discípulos. Quiero que presten atención a estas 2 palabras. Ven y hagan, primero ven y luego después ir, ¿verdad? La palabra ven tiene como connotación la formación del discípulo. Fíjense, los discípulos no respondieron al ir si primeramente no vinieron a Jesús. Venir a Jesús significa entrar a un proceso de formación, un proceso de cambio, un proceso de ser moldeado a la identidad del discípulo, para que entonces cuando yo vaya a ir, sea la demostración a esa formación. Ruta 180 tiene como función que la gente venga a través de Génesis, a través de Crece, pero que entren a esa formación para que eventualmente de 1 a 1 podamos ir, el curso de 1 a 1, ir y podamos demostrar esa formación a través de nuestro servicio, testimonio, haciendo discípulos. Así que el discipulado es una jornada en la que uno peripateo. Diga conmigo esta palabra, peripateo. Perripateo. No es una medicina para el dolor de cabeza. La palabra peripateo la usa el apóstol Pablo en repetidas ocasiones en Romanos 6:4, Gálatas 5:16, Efesios 2:10. Y es cuando el apóstol Pablo habla sobre andar, vivir, conducirse, dirigirse. La palabra peripateo en griego significa esas sin fin de cosas. Entonces, el discipulado, si hablamos de venir y de ir, de formación y de demostración, el discipulado es una jornada en la que uno peripateo, uno vive, se conduce, actúa, se dirige según el camino de Jesús, según la manera de Jesús. Que para que entonces la persona pueda demostrar ese camino de Jesús en su vida, tiene que atravesar por una jornada en la que hay formación, hay cambios, etcétera, etcétera. Esta frase me gusta mucho de Phil Maynard. A lo mejor algunos de ustedes han leído algún libro de él, pero bueno, él dice lo siguiente: el discipulado no se trata solo de información, se trata de comportamientos, cambios de comportamientos, en otras palabras. El discipulado no se trata solo de educación, se trata de transformación. En pocas palabras, el discipulado, el proceso de discipulado, en este caso Ruta 180, no se trata de teoría, se trata de un cambio de comportamiento, de una transformación en el que vamos acercándonos más y más al camino de Jesús, a la imagen de un discípulo de Jesús.
Es ir hacia la perfección. Juan Wesley usaba esta famosa pregunta, ¿Are you going on to perfection? Juan Wesley decía, estamos yendo hacia la perfección. Entonces, el discipulado no se trata de ayudar a la gente a conocer de Jesús, sino de ser como Jesús. No es un programa o una clase más, sino es un proceso transformacional en el que vamos yendo hacia la perfección una y otra vez a través de cada una de las estaciones de Génesis, crece, experiencia, de uno a uno, fundamentos, renueva. Ruta 180. En la parte final, en la contraportada, ustedes van a encontrar esta definición. Es un programa que lleva Ruta 180 a la persona a tener cambios en su vida a través de experiencias que generan una relación con Dios de manera paulatina. Ruta 180, en pocas palabras, es un programa que se trata de una relación con Dios. Eventualmente esa relación con Dios se va a reflejar viviendo un discipulado personal, haciendo discípulos número 2, sirviendo número 3 en la iglesia y número 4 siendo un testimonio social en el mundo. En alguna parte de ruta vamos a ir logrando estos aspectos. Así que, ¿cómo inició Ruta 180? ¿Cómo fue que inició Ruta 180? Bueno, inició Ruta 180 porque en una noche el ángel Gabriel se me apareció y me dijo, escribe esta visión. No, no es cierto. Ruta 180 surgió con muchos intentos. Estábamos haciendo un programa de discipulado muy largo, poco tedioso, y llegó el momento en el que no nos está dando resultados. Y no fue sino hasta cuando mi esposa, que está aquí presente, Liliana, ella venía era unchurched, ¿verdad? No tenía un trasfondo religioso. Y me dice, es que debe de haber otra manera en la que el proceso sea más sencillo, práctico, dinámico y que me haga saber que está habiendo cambios en mi vida. Y así fue como poco a poco empezamos a ir dándole forma a Ruta 180, poco a poco hasta que finalmente, hace ya varios años, ya bastantitos años, quedó en lo que les estamos presentando el día de hoy. ¿Algo más que se me esté pasando, Sweetie, de esa explicación de ruta, cómo se formó? No, o sea, prácticamente era eso, porque nos estaba tomando mucho tiempo en discipular a la gente. Nos tomaba tras de 3 a 4 años en poder formar un discípulo bueno, firme, que sea líder. Y yo dije, debe haber una manera más fácil, más simple. Entonces, así es como empezamos Ruta. No realmente Ruta no inició como vamos a planear Ruta para que gente venga a Jesucristo y que eventualmente lo presentemos a la conferencia de Iowa, de Desert Conference, de Oklahoma, etcétera, etcétera. No nació así, realmente nació como una necesidad en nuestra iglesia y la carencia de material metodista, wesleyano. Ruta 180 es 100% wesleyano. Como dijo el pastor, no había, pocos recursos básicos, ¿verdad? Por lo regular, todos los cursos duraban mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando yo me hice miembro, tomé como 12 clases y cada clase duraba como 2 horas o más. Y la verdad, si me dices que me acuerdo, no me acuerdo mucho, porque era mucho material, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí. Entonces, ¿qué es Ruta 180? Es un programa secuencial de discipulado intensivo con resultados inmediatos. Entonces, es algo que su gente va a ir paso por paso por paso. ¿Okay? Le voy a pedir a alguien que si me puede leer el siguiente. Sesiones teórico-prácticas que se desarrollan de manera concisa y directa. Es algo práctico, pero también en una manera muy concisa. Entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad? Consistencia. ¿Alguien que me lea el próximo, por favor? Sesiones con una duración al ritmo de vida. Entonces,
Como les comenté, las clases que tomé yo eran casi de 12 horas, de 12 sesiones, 2 horas. Y es muy difícil pedirle ahora en este mundo que vivimos a alguien que te dé 2 a 3 horas para sentarse en una clase. Entonces, esas son al ritmo de la vida de la gente y con el tiempo que ellos puedan hacerle. Okay, entonces prácticamente eso es lo que es Génesis. Ahora, como ustedes están viendo, si ven en su libro de Génesis, perdón, el libro de Crece, esta dinámica aquí que tenemos está en su libro. Entonces, como les dije, ruta es un proceso que vamos guiando a la gente. Entonces, no va a ser que tu miembro o alguien nuevo llegue a tu iglesia y no tenga nada que hacer. Este proceso va a tener a que él o ella puedan pasar por un proceso y que nunca se queden nomás esperando a ver qué vamos a hacer o vamos a ver si en la escuela dominical tocamos este tema. Es un proceso en que la persona ya va a entrar. ¿Okay? Entonces, ya ustedes conocen qué es Génesis. Un pastor que ya ha trabajado con Génesis, ¿me pueda explicar un poquito qué es Génesis? Prácticamente se refiere a conocer, a tener una relación con Dios, a nuevas personas, como lo más básico. Yeah. El principio, ¿verdad? Por eso le llamamos Génesis. Es el principio de tu relación con Dios. Entonces, eso es lo que nosotros iniciamos con alguien que no conoce de Dios y obviamente necesita como un principio, ¿verdad? Entonces, esa es la primera estación. El día de hoy vamos a cubrir Crece, y qué involucra Crece, qué es exactamente lo que es y cómo se enseña, cómo se ve. Caleb nos va a explicar todas las dinámicas y todo. Entonces, si leemos aquí, Crece es un curso dinámico y práctico para crecer en su relación personal con Dios. Entonces, Génesis, el principio, los básicos. ¿Quién es Dios? Ustedes ya saben, ¿verdad? Pero Crece es ahora expandir un poquito más tu conocimiento, pero no nomás tu conocimiento, sino una relación personal con Dios. Esa es la diferencia. Génesis es, vamos a conocer de Dios en general, forma general. Ahora Creces, vamos a crecer yo misma en mi relación con Dios. Experiencia, no voy a cubrir mucho de eso porque ya vamos a hacer eso en otros temas, pero ahí ustedes ven, a dónde vamos, ¿verdad? Entonces, sus miembros van a pasar por lo mismo que ustedes están pasando ahorita. Ellos van a empezar a conocer qué es Génesis, qué es Crece, luego sigue experiencia de 1 a 1, fundamentos y renueva. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo, pero ahí ustedes pueden ver, en su libro también tiene esa explicación. No voy a ir mucho en detalle para no tardarnos mucho tiempo, pero hoy nuestro enfoque es Crece. ¿Okay? Ok, entonces aquí les explico un poquito de cómo es todas las sesiones. Nomás rápidamente para que ustedes vean y tengan una idea de lo secuencial que es y cuánto tiempo. Entonces, Génesis, ya saben, 5 sesiones de 1 hora. Ahora, hay veces se tarda más que 1 hora, ¿verdad? Pero tratamos de quedarnos en 1 hora porque tenemos que respetar el tiempo de nuestra gente también. Crece, en lo que vamos a cubrir hoy, son 4 sesiones de 1 hora. La diferencia de Génesis y Crece es, Génesis es individual, de 1 a 1, o sea, personalmente. Yo voy a ir a mi amiga, oye, pues vamos a tener Crece, tú y yo, vamos a sentarnos y hablar, y es como tipo devocional y más personal. Crece es más Génesis. Y Crece es más una clase donde hay un facilitador y tú estás sentado y tú aprendes. Entonces Génesis es la personal y Crece es en la clase. Entonces Génesis es 4 sesiones de 1 hora nomás, ¿ok? Génesis son 5 sesiones. Perdón, Génesis está toda confundida. Crece, la que vamos a hablar hoy, es 4 sesiones de 1 hora, ¿ok? Entonces el tema que estamos cubriendo hoy, lo que Caleb va a cubrir, son 4 sesiones de nomás 1 hora. Experiencia, como les habló el pastor esta mañana a los pastores, es un retiro, 5 sesiones de 24 horas, eso lo cubriremos ya cuando lleguemos a ese punto. De 1 a 1 es otra vez llegando al retiro, forma tipo de clase, 4 sesiones de 1 hora y media, es un poquito más largo.
ahí, fortalece un poquito más fuerte su relación. El alineamiento, eso es, por ejemplo, volvemos a hablar de Crece, lo que estamos hablando el día de hoy. Crece es para las personas nuevas en el Evangelio, nuevas de Dios, no conocen nada, pero también son para las personas que ya conocen de Dios, a lo mejor tienen tiempo en la iglesia, para volver a enfocarse bien en lo que ustedes como congregación están tratando de enseñar. Entonces, las clases de alineamiento son para la gente quizás que no quieren tomar todo y ya son gente de nuestra iglesia, pueden venir a la clase de alineamiento y esa es una sesión de 2 horas. Y si llegas a perder una clase, porque acuérdense que es secuencial, si tú como miembro no vas a Crece a las 4 sesiones, no puedes ir a retiro. O sea, es parte del comprometido que tú tienes como persona, pero también como iglesia, ustedes dicen, ese es el requisito que nosotros estamos pidiendo. Entonces, si tú no vienes a Crece, no puedes ir a retiro. Las clases de alineamiento, puede ser si pierdes 1 o 2 clases, vas a la última clase de alineamiento para que como que repongas esa clase. Pero como dijo el pastor esta mañana, no les tienen que decir, oh, va a haber una clase, y entonces ya no vienen, ¿verdad? Nomás, esas son las clases. Ya lo último, ya les dicen, ok, si perdieron una clase, tienen que venir a la clase de alineamiento. También los miembros pueden venir a esa si no quieren estar a través de toda la ruta. Yo he visto, la verdad, cuando nosotros lo hacemos, que nuestros miembros como quiera les gusta y como quiera quieren participar en todas las clases, que tampoco no le quieres quitar ese derecho, ¿verdad? Pero les das esas 2 opciones. Entonces, Renueva es otro retiro, también 5 sesiones, 24 horas, y Fundamentos es lo último, 5 sesiones de 1 hora, y eso lo cubrimos más adelante. Ok, entonces a lo mejor me estás preguntando o estás preguntando, pues esto, ¿en qué me beneficia a la iglesia, verdad? Bueno, obviamente nosotros cuando comenzamos este proceso vimos crecimiento numérico en la congregación. La gente, la verdad, las vidas de la gente se transformaron, o sea, cambiaron completamente porque pudieron tomar ese tiempo de conocer de Dios. Crecimiento espiritual, como ya les comenté, incremento en la membresía, gente comprometida, contribuciones y servicio. Una de las cosas que vimos, y no nomás lo vimos así grandemente, pero también lo vimos en una forma más rápida. Les acuerdo que les dije, se tarda por de 3 a 4 años en discipular a alguien. Cuando los miembros pasaron a través de ruta, o sea, ya saliendo de ruta, ya eran líderes, o sea, ya querían servir. Ya poco a poco, fueron involucrándose más y así, y se formaron líderes. Pero la verdad nos subió numéricamente mucho la iglesia. Okay. Aquí les quiero enseñar una gráfica. ¿Alguien que me pueda decir en qué año hubo un cambio que ustedes más o menos ven? Si ustedes ven asistencia promedio de cada domingo, ven desde 2011, 2012, 13, 14, ¿a dónde hubo el cambio? ¿Alguien que me pueda decir? Del 13 al 14. Sí, fue, 13 a 14, si ven, desde 2011 a 2012, por lo regular el promedio de la asistencia en la iglesia era de 55. Eso era más o menos donde estábamos casi todos, ¿verdad? Y empezamos ruta en 2012. O sea, saltó, o sea, casi la mitad. Y luego de 90 a 120 y 120 a 150. Y si ustedes ven, va creciendo cada número. Obviamente, no nomás es la asistencia, pero también
los estudios bíblicos semanales crecieron porque hubo más líderes, hubo más gente que quería conocer de Dios. Nuevos miembros, profesiones de fe, obviamente. Ofrendas y diezmos crecieron, subieron también porque la gente no nomás les enseñamos exactamente qué dice la Biblia sobre el diezmo, qué dice la Biblia sobre dar. No nomás eso, ¿verdad? Eso es parte. Pero ellos mismos se enamoraron de Dios, se enamoraron con su relación que tenían con Dios, que querían devolverle a Dios todo lo que ellos habían aprendido y conocido de Dios. Entonces, poco a poco se va subiendo desde el momento que empezamos a la involucración de la gente. Si ven líderes, empezaron a subir grandemente en esa área. Nuestras iglesias crecen a través de que alguien en su congregación tenga que tenga un servicio bueno, que algo cambie en las vidas de ellos a través de algo que ustedes hicieron como congregación, que ellos están dispuestos a decirle a todo el mundo. Y hay veces en nuestras iglesias nos falta un poquito de ese motivo, esa motivación a través de cualquier motivo, cualquier cosa, sermones, lo que sea. Entonces, si vemos la gráfica aquí, en la número 1 arriba, Hortensia, la hermana Hortensia, ella fue una de las primeras que fue al retiro. Ella le encantó el retiro mucho, entonces ella invitó a Jessica. Le dijo, Jessica, tienes que pasar por este proceso, está muy bueno. Y Jessica en ese momento estaba pasando por muchas cosas en su matrimonio. Y dijo, no, pues yo no sé. Dijo, no, tienes que hacerlo porque está muy bueno. Y Hortensia la agarró de la mano, la agarró, se sentó con ella, hizo Génesis y vino a través de toda la ruta con ella. Jessica fue a ruta, pasó toda la ruta. Y entonces dijo, no, conoció al pastor, le dijo, tenemos que orar por mi esposo porque yo quiero que él venga. Entonces Hernán vino, le encantó la ruta, pasó toda la ruta, y Hernán invitó a José, a Paola, a Xiomara, a Katia, a Tomás y a Sonia. Nomás Hernán. Y luego también invitó a Marlene. Y Marlene pasó por toda la ruta y le encantó. Y ella invitó a Mario, a Víctor, a Yuri, a Kenny, a Lidia. Entonces, Marlene también invitó a María. Y María invitó a Rubén y a Alejandra a Elton. Y así se fue. Y luego María invitó a Marvin. Marvin se convirtió en el líder de música y él invitó a Carolina. Entonces, de una persona que pasó a través de ruta, todas estas personas también pasaron. Hasta cuando pasaron, se encendieron. O sea, era como que el fuego del Espíritu Santo les dijo, no, hay algo está pasando, ¿verdad? Y fue tan transformativo en sus vidas de conocer de Dios, crecer en su relación con Dios y tener una experiencia renovadora. Entonces, eso es más o menos en la forma que Ruta puede hacer un cambio en su congregación, porque la verdad estamos tratando de cambiar las vidas una por una, pero en una manera personalizada, muy estratégica, pero también corta, simple, y también para que ellos puedan entender en su propio contexto, ¿verdad? Y wesleyana, que es lo más importante, ¿verdad? Un par de cosas, Sweetie, un par de cosas. Estas 20 personas se ganaron en un lapso como de un año, más o menos un año y medio más, a lo mucho, estaría exagerando, un año y medio, desde que Hortensia empezó una ruta, porque hacíamos 2 rutas por año. Entonces, como pueden ver, debajo de Hernán dice video, audio, debajo de Marlene, GDA líder. GDA son los grupos de estudio bíblico, como un grupo pequeño, y coordinadora de hospitalidad. Marvin se hizo miembro y fue un miembro del grupo de alabanza. Eso significa que durante el proceso de ruta, al final de ruta, estas personas se convirtieron en servidores en esas áreas en específico. Entonces, como decíamos, Ruta Pro desarrolla líderes, miembros, y también, como lo pueden ver, un crecimiento acelerado. Yeah. Paréntesis.
lo he dicho varias veces, recuerden que el que se reproduce no es el pastor. ¿Quiénes se reproducen? Las ovejas. Es responsabilidad de las ovejas, aún en la vida natural, que se reproduzcan, no el pastor. Las ovejas reproducen ovejas, ¿verdad? Entonces, es el trabajo, como pueden ver, ahí no aparece mi nombre como pastor. Ahí no aparece mi nombre, ¿verdad? No aparece mi nombre. Mi nombre, si a lo mejor, o nuestro nombre, el de nosotros tres, apareció haciendo el ruta, ¿verdad? Pero finalmente Hortensia fue quien empezó a originar todo esto. Ahora, este es solamente con el ejemplo de Hortensia. Yo pude haber sacado otra persona más, pero solamente quisimos dar un ejemplo como de Hortensia para que vean cuánta gente se ganó a través de una persona. Bien, ¿dudas? Siguiente slide, Suri. Está excelente, pastor. Si no hay preguntas, quiere decir que todo está muy claro. Bien, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Caleb Rangel y tomé parte en la creación de Ruta 180 y el día de hoy pues estoy muy contento de estar con ustedes para hablar un poco de lo que es Crece. Tuve la oportunidad de enseñar Crece por bastantes años. Entonces no solo tomé parte en la creación, pero también en la impartición. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Así que si vamos a la siguiente slide. Antes de iniciar con lo que son las instrucciones para el facilitador, si tiene su libro de Crece con usted y puede ir ahí a la página donde vienen las instrucciones para el facilitador. Mientras la busca, hemos platicado un poquito de Crece, pues Crece es la segunda estación de Ruta 180 y es un curso, por lo tanto será grupal, es un curso dinámico y práctico. Y la intención de Crece es, pues, ayudar a las personas a crecer en su relación con Dios. Usted va a notar en los temas, ahorita vamos a ir a la tabla de contenido, los temas son bastante digeribles para los aprendices. Y esto lo menciono porque cuando venga alguien a la iglesia que ya es creyente de años y venga con la intención a un estudio como este, tal vez con la mentalidad de escuchar temas avanzados o algo por el estilo, es importante que nosotros nos ubiquemos en eso. Crece es para ayudar a las personas a crecer en su relación con Dios, porque estamos considerando que vienen de Génesis. Y si nos mantenemos con esa mentalidad, vamos a poder llevar muy bien lo que es la agenda de Crece sin intentar cambiarla. Así que ya estamos ahí en las instrucciones para el facilitador. Dice, definir y respetar la hora acordada para cada sesión. 1 hora por sesión. Evitar utilizar pasajes bíblicos como temas u otro material que no pertenezca a Crece. Toda pregunta que el facilitador no sepa responder con verdad, debe consultarla con el pastor y después compartirla con la persona o grupo. Seguir y respetar la agenda de cada sesión. En cada sesión, tener libros, Crece, extras, lápices, hojas de papel, pizarrón, computadoras, proyector y pantalla. Tener el salón limpio y organizado en donde se dará la clase. Hacer las pruebas y ajustes necesarios con la computadora y proyector. Estudiar y repasar la clase simultáneamente con el PowerPoint antes de cada sesión. Al finalizar la clase, dejar el salón tal como lo encontró. Pedir al grupo que lea por adelantado el capítulo de la siguiente sesión. Así es, muchas gracias. Pues estas son las instrucciones para el facilitador y se enfocan prácticamente para esos momentos de la sesión. Ahorita vamos a hablar más adelante en cómo prepararse para Crece. Pero estas instrucciones son muy enfocadas para la sesión. Habla de definir y respetar la hora acordada. Es muy importante empezar a tiempo. Yo soy una de las personas que han escuchado el dicho, el estar a tiempo es llegar tarde, ¿verdad? Entonces, si uno está antes de la hora, usted está a tiempo. Si llega a tiempo, está tarde. Y si está
después de la hora acordada, pues ya es inaceptable. Y eso es importante porque nosotros como facilitadores mostramos la hospitalidad, de decir, estamos demostrando a los asistentes que estamos listos para ellos y es importante que respetemos el tiempo de ellos. Evitar utilizar pasajes bíblicos, temas u otro material que no pertenezca a Crece. Y una de las razones por las cuales mencionamos esto es porque al momento de agregar material extraordinario nos puede sacar de la agenda, se va a extender el tiempo y entonces el enfoque de la sesión se puede desviar. La otra que yo cuando coacheaba a las personas que iban a dar el tema de Crece, es decir, a los que iban a ser facilitadores, les decía, si alguien les hace una pregunta y no la saben responder o no están seguros, no le invente, sea honesto y si no sabe la respuesta, dígale, ¿sabe qué? Le debo la respuesta para más adelante, para consultar al pastor y poderle dar una respuesta. Y eso es bien importante. Tener el salón limpio y organizado. Estas instrucciones es para que cuando el asistente, el aprendiz llega al salón de clase, al cuarto donde se va a dar Crece, pues usted se vea que ya le está esperando. No es muy hospitalario cuando si yo como aprendiz me invitó usted a las 7 de la noche o a las 10 de la mañana a Crece y veo que todavía está acomodando mesas, sillas, me da la impresión después como que no me estaba esperando, como que pensó que no iba a llegar a tiempo. Y esas cosas son importantes que las pues tengamos en mente. Uno de los que también siempre me enfoco es en estudiar y repasar la clase simultáneamente con el PowerPoint en cada sesión. Y esto es porque lo que yo sugiero es que cuando usted tenga el libro, repase el PowerPoint para que tal vez en su libro le ponga ahí una marquita donde es que tiene que hacer el cambio de slide de la diapositiva y que lo practique para que después no se esté confundiendo con los slides. Esta es la bienvenida al curso. Si alguien puede hacer esta lectura. El facilitador iniciará 1. Dando la bienvenida y reconociendo el esfuerzo de los asistentes por ser parte de la Ruta 180. 2. Pasando lista de asistencia. Pasar lista en cada sesión. 3. Pidiendo a los asistentes que se presenten uno por uno si es necesario. 4. Ubicando la clase según el recorrido de Ruta 180. Mostrar la imagen del recorrido, Génesis, Crece, experiencia de 1 a 1, renueva y fundamentos. 5. Orando, pidiendo la bendición y presencia de Dios en la sesión. Asegúrese de que cada sesión se inicie orando. Así es. Y ahí viene la introducción del curso, que viene siendo el facilitador. Pedirá a un voluntario leer en voz alta la introducción del curso Crece, que se encuentra en la página 9. Entonces, esta es la parte que usted quiere de una manera memorizar. Yo sé que tal vez son muchos puntos, pero los puede tener como un tipo bosquejo. Entre más fluido lo vea, más personal va a ser la bienvenida. ¿Ya? Y parte de esta bienvenida, uno de los puntos que menciona es pasar lista de asistencia. Esto le va a ayudar a tener conocimiento de quién ha faltado y quién ha mantenido su asistencia perfecta. Pues más que nada para que usted sepa a quién le va a dar seguimiento para esas clases de repaso, para esa clase de lineamiento, así usted ya tenga un sistema de un record, vaya, que yo lo que hacía es que al final de Crece, yo tomaba esta lista y decía, ok, fulanito, fulanita, todos estos ya tomaron todas las sesiones, pero esta persona le faltó esta sesión, entonces yo le voy a decir sobre la clase de alineamiento. Entonces, tener esta lista es bien importante. En el caso de que aún sean las personas de la iglesia que ya se conozcan de tiempo, por formalidad puede decirles que se presenten. Si hay una persona nueva o hay una persona que no conocen muy bien entre ellos, que fue invitada, que es nueva, yo sí les sugiero bastante, pues que se presenten, que digan su nombre, no sé cuánto tiempo tienen en la iglesia, algún pasatiempo favorito. La razón por la cual yo hago esto es porque genera un poquito más unidad y entonces entre ellos se van conociendo más en el curso Crece, que entonces ya se sienten muy familiares para cuando llegan
al retiro experiencia. Cuando uno no genera esto entre el grupo y después les dice, oye, va a haber un retiro más adelante, como que titubean un poquito más. Entonces, este tipo de dinámicas le puede ayudar mucho. Sé que alguien se incorporó en la segunda sesión, pues tal vez ahí puede hacer esta dinámica. Y entonces, esta es la parte que le digo, trate de memorizarla, tal vez nada más ver de reojo las instrucciones a usted como facilitador, pues para que la presentación sea todavía más personal. Bien, vamos al siguiente slide, que es la tabla de contenido. La tabla de contenido, pues solo quiero mostrarle que usted lo tiene en su libro. Tenemos la introducción y después de ahí vienen los temas: oración, Biblia, congregarse, compartiendo mi fe, la gracia, y a partir de la gracia vienen lo que son los sacramentos, la Santa Cena, bautismo, después conclusión y un epílogo. Esta tabla de contenido, en Crece Bien oración, después experiencia, en de 1 a 1 va a haber otro tema de oración. No hablamos de lo mismo. Como hemos platicado sobre Ruta 180, que es un programa paulatino, que es en un proceso. Entonces, la información que damos de oración, la manera en que manejamos oración, no es la misma en Crece que en de 1 a 1. Y eso lo va a ir notando. Pusimos oración al principio y no pusimos, por ejemplo, los sacramentos como los primeros temas, porque si apenas la persona viene de Génesis, apenas inició una relación con Dios y ahora quiere crecer, pues qué mejor que iniciar con la oración y después la Biblia y poco a poco, ya para que cuando hablemos temas doctrinales o los sacramentos, pues sea más digerible. Por esa razón está hecho, es una cuestión más pedagógica. En este siguiente slide, lo que quiero mostrarle es lo que va a encontrar en cada tema de Crece. Y es un formato que usted va a ver repetitivo en cada tema. Viene el título, que es, por ejemplo, en la oración, y usted va a encontrar un objetivo. Cada tema tiene un objetivo, es decir, que cuando la persona termina de recibir este tema, el objetivo en el caso de oración, por ejemplo, es aprender a orar por medio del modelo CASA y adoptar el hábito de la oración. Es decir, si usted va como aprendiz al curso Crece y en la primera sesión usted sale y termina la sesión, la primera sesión y sale, el objetivo es que usted haya aprendido a orar con el modelo CASA y que inicie ese hábito de la oración. Por eso es que somos muy intencionales en mantener la agenda y no tocar otros pasajes extra, un material extra para no salirnos del enfoque que tenemos por cada tema. Hay una parte de recursos que usted va a utilizar. En este caso le dice, va a necesitar lápices, hojas de papel, computadora, va a ocupar la proyección e indicaciones que vienen después de dar la bienvenida presentándose, a continuar con la oración inicial y ya después el tema de ese día. En el siguiente slide, al final de cada tema, usted va a encontrar los pasos de acción, recordatorios y la información o como un tipo de recordatorio, presentación del retiro experiencia. Los pasos de acción son pasos que cada tema tiene, y en este caso en el tema de oración dice: defina un tiempo para orar durante la semana, haga el hábito de orar por los alimentos cada vez que coma. Esos son los pasos de acción. Es decir, ya escuché acerca de oración y usted me está recordando como un tipo resumen, pero ¿cuál es la acción que yo tengo al escuchar este tema de oración? Para cada tema hay un paso de acción, es decir, yo como aprendiz termino de escuchar el tema y me voy con una acción. No nada más me quedo con el conocimiento, pero hay una parte práctica, y esto es lo importante que usted sepa, que hay una parte de acción para el aprendiz. Bien, siguiente slide. Instrucciones para el facilitador antes de la conclusión. Y esto igual usted lo va a tener más como un bosquejo. Trate de memorizarlo. Dar la evaluación del curso al grupo y pedir que la llenen si tiene la evaluación. Tomar la tarea de elegir a una persona para invitarla e iniciar el programa Ruta. Esto es lo que hemos comentado. Cuando una persona toma, sea el curso Crece Génesis, luego les estamos diciendo, hey, invita a alguien. Si ya terminaste Génesis, invita a alguien a que tome Génesis.
Si ya terminaste Crece, invita a alguien más. Y el número 3, confirmar quién asistirá al retiro y definir la transportación. Entonces, antes de despedir a las personas, al terminar ya todas las sesiones del curso Crece, es importante que usted vaya sobre estas instrucciones y sobre todo tome el tiempo necesario para hablar sobre el retiro experiencia. Define la transportación. Tal vez no le van a confirmar todos de un solo ahí porque tienen que checar cuestiones de trabajo, pero es importante que ahí ya trate de definir lo más que se pueda referente a este retiro. Al siguiente slide, usted podrá ver una idea de lo que es la encuesta, la cual usted va a tener de una forma electrónica para que la pueda entregar. Esta es la evaluación que la puede entregar a los aprendices. Bien, hasta esta parte de lo que he compartido sobre Crece, todavía nos queda la parte de logística y lo que va antes de Crece, ¿verdad? En la preparación. Pero referente a esto, ¿hay alguna pregunta que tengan? Sí, yo tengo una pregunta. En una de las láminas que pasaron, lo pusieron también de esa manera y me gustaría saber si tiene algo que ver o no. En la bienvenida al curso, en el punto número 4, según la ruta, está Génesis, Crece, experiencia de 1 a 1, después viene renuevo y fundamentos. Y en el croquis que tenemos con las líneas y los números, tenemos primero en el número 5 fundamentos y en el número 6 renuevo. ¿Tiene algo que ver eso o es como se acomode el número 5 y el número 6? Sí, es el primero que dijo, solo fue cuestión de, pienso yo, error de dedo que nos hizo un switch en el orden de los... Es como tiene la gráfica que sale en la imagen. Ok, gracias. Sí, Gracias. sí, pastor, fue un error, perdón. Sí, no sé cómo se nos fue ahí, pero sí, fue un Sí, error. lo que pasa como lo vi 2 veces, por Sí. eso Sí. pensé que a lo mejor era indiferente, pero sí es como está la Ya. ruta. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si vamos al siguiente slide, que esta es la parte que a mí me emociona porque me encanta la organización, la logística, todo eso es como dicen en México, es mi mero mole. Instrucciones de preparación. Aquí es donde viene el éxito del curso. Aquí es donde usted le va a poner todas las ganas. Hemos hablado del curso en sí, pero ahora vamos a hablar sobre lo que sucede antes del curso, toda la parte de lo que es la preparación, ¿no? Entonces, invite y dé seguimiento. Una de las cosas que yo descubrí, invitar es una de las tareas más importantes para tener éxito en este curso. Y así como ver el cuarto, le puedo decir, el curso no se va a llenar solo. Hay que invitar. Parte de su labor como facilitador, usted tiene que invitar, invitar e invitar. Entre más temprano, mejor. Hice tantas veces, tantos años, tantos ciclos, este curso que yo me di cuenta que me funcionaba en lo personal, hacerlo con 2 meses de anticipación. Y yo generé mi rutina. Me definí qué semanas voy a hacer qué, de manera que la persona estaba en constante conocimiento de lo que venía del curso Crece. Entonces, invitar y dar seguimiento es una de las mejores cosas que puede usted hacer. Lo siento si se va a sentir como si fuera salesman, como si fuera un vendedor, pero es importante que usted esté invitando. Es una de las cosas que mejor puede hacer. Entonces, parte de esta invitación en la siguiente slide es, usted tiene lo que es la lista de ruta 180, donde ahí puede ir a agendar el nombre de la persona, la información y que ya tomaron Génesis y le pone ahí un checkmark. Está en formato Excel. Y parte de la invitación es tomar los nombres de las personas que ya tomaron Génesis. Esos son los que default, son los que ya tiene, que ya sabe que va a invitar. Pero también incluir a las personas que usted sabe que ya tienen una relación con Dios, que tal vez ya tienen tiempo en el camino del Señor y que los puede invitar a Crece. Entonces, llene esa lista, porque esa es la lista que usted va a utilizar para invitarlos y para darle seguimiento. Entonces,
¿Cómo es que usted va a hacer las invitaciones? Si vamos al siguiente slide. El sistema que yo utilicé y que me funcionó bastante es hacerlo en 4 pasos que cuesta de dos acciones. Una es el textear y el otro es la llamada. Yo lo primero que hacía como para, testing the waters, para probar el agua, para ver cómo está la situación. Yo primero enviaba un mensaje de texto a las personas. Nosotros le vamos a mandar el formato para que usted lo pueda utilizar y nada más llenar la información. Y ahorita le voy a mostrar en una de las diapositivas. Pero yo me mandaba un texto primero para decirles, hey, hay un curso que se llama Crece y se trata de esto, así, así, así. Entonces yo primero mandaba ese texto. Después yo les llamaba y hacía esa invitación más personal. Les llamaba uno por uno. Si eran 30, son 30 llamadas. Y si la primera vez no me contestó, le llamaba hasta que me contestaba esa primera vez. Entonces yo les llamaba y ya más personalmente les explicaba de Crece y ya les decía, mire, va a ser tal día, nos encantaría que pudiera asistir, le va a ayudar en su crecimiento, en su relación con Dios. Después les volví a textear, que esta es la parte donde usted le va a dar seguimiento. Si la llamada fue muy positiva, entonces ese texto va a ser más como un tipo recordatorio, donde usted le está diciendo, ¿te acuerdas de la llamada que tuvimos? Bueno, ahora te estoy recordando que ya viene muy pronto. Y al final les volví a hacer una llamada. Todas les llamaba para decirle, nomás quería saludar, para saber que todo estaba bien. Y pues para recordarte que ya viene la próxima semana o el día de mañana, ya viene la sesión de la primera sesión del curso Crece y solo para verte ahí, te recuerdo el lugar, la hora y aquí nos vemos. Yo probé esto, hacer una sola llamada. Y lo que me di cuenta es que entre más yo mantenía informada a la gente y más le recordaba, ellos afirmaban más su compromiso con Dios para asistir a esa reunión. Y entonces yo le decía, mire, le invité a su familiar Funalito y me dijo que va a ir. Y como que eso les ayudaba y se animaban y se mantenían más, pues sí, más responsables en su decisión de asistir a este curso. Entonces, si puede mostrar, Lili, las siguientes imágenes de lo que es el texting, yo les enviaba esta imagen. Entonces, usted la va a recibir y va a tener la capacidad de editar esto para ponerle la fecha, ponerle el lugar y la hora. Y ahorita vamos a hablar del lugar porque es muy importante, así como la hora. Y si se fijan, esta imagen da una información bastante breve, pero creo que lo suficiente para que la persona sepa de qué se trata Crece. Así como los siguientes slides, usted verá que habla acerca de un recordatorio. Si es el domingo, pues le dice inicia este domingo. Si usted lo va a dar el lunes, pues le pone ahí inicia este lunes. Y la estrategia que funciona es que lo ponga un día antes. Es como un tipo de recordatorio, así como la llamada. Entonces, estos son unos slides que le vamos a compartir. Esta es la parte ya práctica. Usted hizo un trabajo de invitación, de seguimiento, pero ahora, ya que tenga a los alumnos, a los aprendices en el cuarto, pues usted tiene que verse preparado, ¿verdad? Entonces es importante que usted practique los temas, que conozca bien el contenido, lea su libro de facilitador de principio a fin, practíquelo casi que lo dé de memoria, nada más como que de reojo esté viendo las notas. Esto le va a ayudar mucho a poder hacer contacto visual con la gente. Cuando usted no hace contacto visual con la persona, se vuelve un poquito más informal. Si usted hace un contacto visual mientras está dando un curso, se torna más personal y la persona se siente más conectada con la sesión. Así que practíquelo. Usted lo puede practicar con alguien que puede ser como que su alumno de práctica, vaya, es decir, va a practicar con una persona para ver cómo se siente, para que lo haga con el PowerPoint y entonces ya sepa, ok, estoy hablando muy rápido o la persona me está diciendo, ¿sabes qué? Hablas muy suavecito, tienes que hablar más suave o te equivocas mucho con el PowerPoint, trabaja un poquito más eso. Y digo esto porque la primera vez a lo mejor se va a poner nerviosa la persona que esté fungiendo como facilitador y entre más practique, más fluido le va a salir la clase y la presentación. Lo otro que le quiero compartir acerca es del checklist en el siguiente slide. Tener un checklist es importante
porque le va a ayudar a enfocarse en llevar ese tipo de cosas que es importante que usted va a ocupar. Número 1 es un lugar de clase. Asegúrese de que el pastor o el staff sabe qué cuarto va a utilizar usted para evitar conflicto. He escuchado de personas que dicen, y inicié el domingo tal, la clase en este cuarto, pero después me di cuenta que el siguiente domingo lo iban a ocupar para la sesión de mujeres y el siguiente domingo para no sé qué. Y entonces el pobre aprendiz está de cuarto en cuarto y ya está confundido porque le dijeron que iba a ser en tal lugar. Entonces es importante que usted tenga definido esa parte del lugar. Las invitaciones usted le va a mencionar, va a ser en la iglesia, en el cuarto tal, o en la capilla, o qué sé yo, pero es importante que tenga el lugar. Una vez que lo tenga, al checklist le pone ahí que una marca que ya lo tiene. Sillas, calcule según las personas que le confirmaron, todavía ponga más por aquellos que no le confirmaron, pero llegaron a la mera hora. Es importante que tenga las suficientes. Mesas, para que no las esté consiguiendo a la mera hora si es que el cuarto no cuenta con mesas. Igual, Biblias extras. Créame, aunque esté en una iglesia, a lo mejor no va a haber Biblias extras. Cada quien va a tener su Biblia y va a ser un poco triste que la persona vaya a la iglesia, un invitado, y no trajo su Biblia y a lo mejor no quiere usar su teléfono para encontrar las citas bíblicas. Es importante que usted tenga ahí Biblias extras. En cada sesión, tener libros de Crece Extra, como lo mencionamos al principio. Toda esa parte, tener un pizarrón, la computadora, proyector y pantalla. Entonces, yo lo que hacía, aun cuando di por años este curso, es que cada vez que venía un curso, aunque yo ya sabía que tenía el cuarto y todo, yo pasaba cosa por cosa, porque de una vez me pasó que yo ya sabía que tenía el proyector, pero de repente alguien lo tomó y ya me quedé sin proyector para un día de la clase y eso me cambió toda la jugada. Entonces, una de las cosas que yo hacía es, hacía mi checklist y me aseguraba de tener todo conmigo, de manera que ya estaba listo para la clase. Dependiendo de la hora, yo lo llegué a hacer porque me tocaba hacerlo en sesiones que ya eran una hora que la persona probablemente tenía hambre. A veces ponía galletitas con café y ya les decía, mire, yo sé que es después del trabajo y va a tener hambre, pero ahí le va a tener unas galletas con café para que pueda aguantar la hora de la sesión. Y eso les ayudaba a la gente a poderse comprometer. Entonces, puede ser algo que usted pueda considerar. Más seguimiento es una de las cosas que vamos a hablar. El hecho de que fueron a la primera clase no significa que van a regresar. Usted es importante que mantenga el seguimiento. Para eso usted lleva la lista de asistencia. Si no fue una sesión, me daba risa porque en una de las, bueno, si no es que casi en todas, tenía yo la sesión el domingo, perdón, el lunes le llamaba a las personas que no fueron a la sesión del domingo. Y apenas yo le decía, hermana, ¿cómo está? Y todavía ni me decía hola y ya me estaba dando la excusa de por qué no fue a la sesión. Y yo le decía, bueno, primero quería saber si estaba bien, y después, pues, recordarle que seguimos viendo las sesiones del curso Crece. Entonces, una llamadita nunca está de más si no vino, y no tanto por querer llenar el cuarto, pero realmente por preocuparse por la persona. No sabemos si no fue por un accidente o por una emergencia. Y también eso es importante que lo podamos mantener en el seguimiento. Entonces, mandarles un texto como recordatorio de leer el siguiente capítulo, animarlos a continuar y reconocerles el esfuerzo. Créanme que hay personas que tienen problemas por cuestión de creencias. A mí me ha tocado que hay personas que batallan en ir más que nada porque parte de la familia no está de acuerdo en que vayan a esta iglesia, en que vayan y reciban estas instrucciones. Y me ha tocado mucho que una sencilla conversación, el simplemente de llamarles y escucharles, les motiva a seguir yendo. Entonces, el verlos como son, como personas que necesitan de Dios y no tanto de que necesitamos llenar el cuarto o el cuarto de clase, ayuda mucho para generar ese apoyo en las personas. Entonces, este seguimiento se lo recomiendo bastante, sea que fallaron a la primera clase
o simplemente un recordatorio pues para animarles a que continúen en las sesiones. De igual manera, cuando vengan las clases de alineamiento, que es el siguiente slide. Estas clases de alineamiento son para aquellas personas que pues, no tomaron Génesis o Crece, pero desean de una experiencia, y siempre y cuando pues tengan conocimiento de Dios, ya tengan una relación con Dios. Y entonces estas clases son para alinear a la persona y les ayuda en la cuestión doctrinal. Si una persona viene de otra denominación y de repente quiere llegar así de un solo al retiro, pues hablamos de lo que son los sacramentos, hablamos de la gracia en Crece. Y esta clase de alineamiento les ayuda mucho a esas personas a ubicarse, porque naturalmente la persona va a querer traer su propia doctrina y a lo mejor se va a confundir un poquito. Entonces, estas clases le ayudan mucho, así como tener el conocimiento de lo que es Ruta 180. Igual como les mencionaba, aquellas personas que no completaron con todas las clases de Crece, usted les va a llamar y le va a decir, mire, tenemos una clase de alineamiento para que pueda asistir a experiencia, venga tal día y así pueda asistir. Y créanme lo que funciona muy, muy bien. ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta. En la parte donde hablaba de tener el material preparado, entonces la forma más eficaz es hacerlo siempre en un lugar en la iglesia. No se recomienda entonces que se use el hogar de la persona que va a estar, que es el facilitador. Si hay personas que no tienen mucho tiempo en esa iglesia local y les ha costado un poquito llegar ahí, yo lo hago más que nada para que la persona se sienta cada vez más cómoda, porque al fin de cuentas la idea es que regrese el domingo al servicio, ¿verdad? Creo que mientras funcione, no hay problema. Mientras el lugar se preste esa atmósfera de aprendizaje. Y lo digo porque si se hace en un hogar y hay distracción, pues tal vez no va a ser muy conveniente. Les soy honesto, jamás yo lo he hecho en un hogar. No digo que no esté bien, pero yo siempre pienso en qué factores pueden ser distracción. Va a ser una hora de sesión. Y la mayoría de las sesiones que las he tenido han sido en domingos después del servicio, y la gente dice, bueno, pedimos de comer mientras tenemos la sesión y de aquí nos vamos súper felices. Lo has hecho entre semana también, pero creo que la dinámica depende pues ahora sí que de la audiencia. Yo recomiendo que sea en la iglesia por esa razón, pero bien lo puede hacer en el hogar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi pregunta es en relación a las clases de alineamiento. ¿Hay algún material para las clases de alineamiento o se usa el mismo material de Ruta 180? Es el mismo material, inclusive en el caso de Crece, es el mismo material, solo que usted va a notar que cuando vea, por ejemplo, el tema de oración, es demasiado paulatino y progresivo, que, por ejemplo, si usted lo lee, usted se va directo al modelo casa. Y entonces, según las personas que yo tenía, digamos, tenía personas de alineamiento que nunca tomaron Crece y que van a ir directo a experiencia porque ya son creyentes de tiempo. Entonces, hacía un resumen de cada tema, y si venía personas que venían de otra denominación, me aseguraba yo de ser claro en la parte doctrinal, sacramentos y gracia. Entonces, yo usaba el mismo material de Crece, de Ruta 180, solo que hacía un pequeño resumen de cada tema para poderlos abarcar. Gracias. Si hay algo que yo le recomiendo que usted se memorice y tenga en mente es invitar y dar seguimiento. Su labor como facilitador es invitar y dar seguimiento. Es algo así como que pastorear a ese grupo de personas que tengan Crece, ¿verdad? Es enseñar el curso. Entonces, cuando hablamos de invitar, recuerde dar lo mejor de usted. No se desanime en la primera llamada que no le contesten o en el primer texto que no lo respondan. Usted insista. No se trata de usted.
se trata de ayudar a las personas a crecer en su relación con Dios. Y créame, hay personas que necesitan crecer en su relación con Dios, pero muestran cierta posición. Y no es que no lo deseen, es simplemente que a veces necesitan un poco más de apoyo. Enseña el curso Crece con la mejor calidad que usted pueda. Imagínese que ese curso es su bebé y usted tiene que darlo lo mejor de lo mejor, estudiarlo, presentarlo lo mejor, para que al final del curso usted pueda sentir satisfecho que lo hizo para el Señor con todo lo que usted podía. Así que es un puente para el retiro experiencia. Haga todo lo posible para que los aprendices continúen la ruta, y en este caso sería al retiro experiencia. Es decir, la experiencia de los aprendices con usted en el curso Crece depende para que ellos continúen al retiro experiencia, que es parte de su labor. Su labor es invitar, enseñar, pero también que continúen con la ruta al retiro experiencia. Y entonces, cumpliendo todo esto, solo le queda una cosa, y si me pone ese siguiente slide, Lili, y esta siguiente cosa es que usted celebre, porque créame, estar invitando a la gente, tomar el tiempo, las llamadas, yo sé lo que es mucho tiempo, el seguimiento, la logística, el practicar, el estudiar, el acomodar y el todo esto, usted va a terminar bendecido, pero también cansado, y es un momento para que usted celebre y diga, gracias, Señor, por este grupo de personas que me permitiste guiarles para que pudieran crecer en su relación con Dios. Así que al terminar el curso Crece, usted puede celebrar y darle gracias a Dios. Perfecto. Entonces, ya para concluir, hemos escuchado sobre lo que es Crece, cómo darlo, y los vuelvo a recordar, como facilitadores, como personas que vamos a dar este curso, como lo dijo Caleb, es esfuerzo. Yo siempre les digo a mis pastores cuando voy a diferentes iglesias a entrenar o a aconsejar en el trabajo de transformación, el trabajo de discipulado, no es fácil. Toma mucho esfuerzo, toma mucha dedicación, y sobre todo, o sea, tenemos que ser consistentes, tenemos que asegurarnos que con la consistencia sigamos y sigamos. Entonces, no va a ser fácil, pero lo bueno es que el material está aquí. Lo único que ustedes tienen que hacer es literal darlo, prepararse y darlo, porque la verdad, el pastor David y Caleb tomaron, o sea, yo nomás fui de la idea, ¿verdad? Yo nomás dije, mira, necesitamos algo básico para la gente como yo, que la verdad no sé nada de Dios, quiero conocer de Dios en una forma bien básica, y ellos fueron que entre los dos se tardaron años, les digo, tratando de formular el proceso, no nomás básico, simple como yo lo quería, conciso, pero también wesleyano. O sea, que tenga esos fundamentos que como metodistas nosotros creemos. Entonces, la verdad está ahí, no tienen que crear algo completamente nuevo. Entonces, es nomás tener ese tiempo para poder ser muy, muy consistentes en asegurarnos que lo estemos dando, que estemos invitando. Y al fin en cuenta van a ver, y como facilitador van a ver la transformación de la gente y se van a enamorar, la verdad, de cómo el proceso ayuda a que la gente, la verdad, se transforme. Entonces, damos muchísimas gracias. Veo que el pastor ya se conectó. Les iba a decir Sí. que me dijo que no iba a venir, pero acá está. Entonces, No, estaba escuchándolos. Sí, no, un gusto que pudieron ser parte de este entrenamiento. Espero que haya sido de mucha ayuda. Parte de este proceso, recuerden, es que no están solos, ya sea como facilitadores o como pastores. Cuenten con nosotros. Si tienen dudas de aquí a agosto, que vayamos a empezar Crece, tengan la libertad de contactarnos para ayudarles en lo que podamos, de manera que toda la transición de Génesis a Crece sea lo más efectivamente posible. Así que gracias por su tiempo, Pastor Humberto. Gracias a ustedes. Ha sido bien práctico, bien conciso. Gracias a los que tuvieron preguntas y pudieron compartirlas. Espero que todos hayamos quedado bien claro.
si no hay más, pues vamos a terminar en oración. Amado Dios, gracias por la bendición de este tiempo en que hemos podido aprender cosas nuevas, Señor, y la manera práctica de impartir este material. Te pedimos, Dios mío, que tú uses a cada facilitador, que tú, Dios Padre, le capacites de una manera poderosa, que tu Espíritu Santo les llene, Señor, de una manera realmente impactante, para que todas las personas que puedan aprender a través de ellos sean, Dios mío, experimenten el crecimiento y sean empoderados también por tu presencia. Te pedimos que tú bendigas, Dios mío, a David en su tiempo por allá por México, Padre, para que sirva allí, Dios mío, y lleve luz y esperanza a tantas personas que necesitan el testimonio de tu amor. Te pedimos que tú bendigas el resto de nuestra noche también y que podamos continuar bajo tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.